Saludos amigos, soy Ángel de la Rosa y seguimos con Enlace de Dos y solicitándole a ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Enlace de Dos RD, Enlace de Dos RD, nuestro canal de YouTube. Simplemente le da la campanita y se suscribe. Nosotros agradecidos de esa oportunidad que nos dan cada día en este Enlace de Dos. Señores, el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader en la campaña política, ¿quién nos recuerda en los eslogan en todo el territorio, las 32 provincias de la República Dominicana? Siempre era decir: nosotros vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir la corrupción, vamos a recuperar lo robado, nosotros vamos a hacer justicia, tener una justicia independiente, vamos a tratar de eliminar la corrupción, todo ese tema, el ahorro del Estado Dominicano. El tema fundamental para llegar, recuerdo la Marcha Verde, en la Plaza de la Bandera, en toda la participación que tuvo el hoy presidente Luis Abinader Corona y los dirigentes, hablaban del combate a la corrupción. Pero eso lo hacían en la oposición, llegaron al gobierno. Entonces, ¿por qué no se está combatiendo la corrupción en la actualidad? ¿Por qué el gobierno encabezado por Luis Abinader Corona no está combatiendo la corrupción en la actualidad? Porque ahora ya no se habla de corrupción, ahora se habla de pandemia, se habla de la guerra de Ucrania, se habla de otra catástrofe, pero no de corrupción. Es decir, el tema de la corrupción ya no es parte del discurso del presidente de la República Dominicana, no es parte del discurso de los dirigentes y funcionarios del Partido Revolucionario Moderno. Ya nadie ve, nadie escucha el tema de combate a la corrupción. Y usted recuerda que se habló mucho que tenemos una justicia independiente. Usted sabe primero que no es cierto que en República Dominicana existe una justicia independiente. Ustedes pueden ver casos en América Latina, por ejemplo el caso del Perú, donde llega el presidente Castillo, el expresidente Pedro Castillo, y la Fiscalía General lo cita en varias ocasiones y tuvo que ir el presidente de ese entonces, Pedro Castillo. La República Dominicana no es así. O sea, Luis hablaba de una justicia independiente, que tenemos una justicia independiente, pero el Ministerio Público depende de la presidencia, del presidente, lo nombra el presidente de la República, el Procurador General de la República. Es decir, no hay forma de la justicia independiente. Pero el tema principal del que estamos hablando es por qué Luis no está combatiendo la corrupción en su gobierno. ¿Por qué? Y yo pienso que inició con el tema de las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios. ¿Cuál funcionario ha sido cuestionado al nombrar Luis? ¿En qué momento el Ministerio Público comenzó a revisar la presentación de las declaraciones juradas de cada uno de estos funcionarios? En ninguno de esos casos. En ninguno de esos casos el Ministerio Público de la República Dominicana, que creíamos que iba a ser parte del problema en el país, ver gente que tiene tanto dinero, que estaba en la oposición, que no son empresarios, con sumas extraordinarias. Ya, como reitero, el tema de la corrupción no es parte del discurso de Luis Abinader, y prometió, llegó al poder a través, como yo decía, de Marcha Verde, de Plaza de la Bandera, de movimientos de profesionales que pedían el cese de la corrupción, eliminar la corrupción en el Estado Dominicano. Hoy no es parte del discurso, ya hoy no es parte del discurso. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero en esta administración gubernamental hemos tenido escándalos, más de 20 escándalos de corrupción. El primer escándalo, usted recuerda, los 100 millones a los artistas, que lo repartió el gabinete social que encabeza Tony Peñaguaba, pero ahí no hay un expediente. Es decir, repartieron 100 millones a los artistas, una institución que no tenía que ver absolutamente nada con los artistas. Es decir, Cultura es la institución que tiene que bregar con los artistas. Sin embargo, fue Tony Peñaguaba que repartió. Ahí comienza el primer expediente de corrupción de esta administración. Ustedes recuerdan también el pago de INAVIE, contrató 1.262 suplidores
que lo escogieron, lo escogieron así, gente que no reunían la capacidad, que no tenían estructura física, que no tenían conocimiento de eso, sin embargo, le pagaron cerca de 10.000 millones de pesos. Ustedes recuerdan el escándalo también en el Ministerio de Educación. Roberto Fulcar pagó casi 14.000 millones al PNUD para observar un proceso de licitación que al final de cuentas todavía están con problemas con contrataciones públicas y en los tribunales. Es decir, no fue contrataciones públicas, dijo que ese contrato, que esa licitación no fue real, no fue buen intencionada. Es decir, ustedes recuerdan también el escándalo en educación de los libros, donde sometieron, donde ahí escuchamos un grupo de libreros, de autores, dirigirse al senador Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo. También ustedes recuerdan el escándalo de 1.500 millones de la pintura de Neney Cabrera, un funcionario. Ustedes recuerdan los dos escándalos del Ministerio de la Juventud. Estamos hablando del tema de corrupción. El Ministerio de la Juventud, Kimberly Taveras, que fue destituida por ese tema, fue la otra ministra, Apellido Jiménez, fue destituida también en el Ministerio de la Juventud. ¿Te recuerdan el embellecimiento? Que quitaron un director porque supuestamente tenía 2 compañías fantasma. El fraude de programa Supérate de 400 millones de pesos, no ha pasado absolutamente nada. El tema de la Lotería Nacional. Recuerdan el tema de pasaporte, desaparecieron los pasaportes, no se sabe por qué, si fue que lo vendieron a la gente que se fueron por la vuelta a México. En salud pública, el primer ministro de salud pública de este gobierno tuvo que renunciar porque decía que el Palacio era el que estaba dominando y le quería que hicieran las compras. Y ustedes recuerdan también el tema de las vacunas. No se sabe, aquí no hay ninguna información cuántas vacunas se compraron, cuántas se debe, cuántos se aplicaron, cuántas se votaron, cuántas fueron al zafacón. Es decir, el presidente de la República se olvidó del tema de corrupción y las declaraciones, como yo decía, las declaraciones juradas. Y hay un tema fundamental que vamos a hacer un programa especial, que es el tema de los bonos navideños. En el 2020, y lo vamos a explicar en otro programa también, en el 2020 el gobierno entregó supuestamente 1 millón de tarjetas en bonos navideños. En el 2020, 2021 también 1 millón. En el 2022, 2 millones, pero de acuerdo al Listín Diario, una cronología que hizo el periódico Listín Diario con mucha responsabilidad, dice que se entregó en el 2020 un 20% del millón, en el 2021 un 20%, eso está en el Listín Diario. O sea, por eso es que el presidente de la República no habla de corrupción, el presidente de la República no habla de corrupción. Aquí no se está combatiendo la corrupción, ni le interesa al presidente de la República, que prometió a la población dominicana, a la República Dominicana, eliminar el tema de la corrupción en la República Dominicana, y así fue que llegó, y recuperar los robados. ¿Qué es robado? ¿Qué se ha recuperado en este tiempo que lleva Luis Abinader en el gobierno? Es decir, no hay una preocupación real de este gobierno, no hay un discurso. Recuerdo a la gente que hablaba de participación ciudadana, los grupos que hablaban de eliminar, y nosotros estamos de acuerdo con el tema de combate a la corrupción, pero a este gobierno no le interesa. Es que este gobierno está sacudido, tiene más de 20 combates a la corrupción y hay un problema serio este gobierno. ¿Usted sabe cuál es? El de la transparencia. Diga a cuál institución del Estado Dominicano se le ha hecho una auditoría. A ninguno. A ninguna de las instituciones del Estado se le ha hecho una auditoría. Es decir, nosotros queremos recordarle a la población que eso fue parte del discurso, el compromiso del presidente, el tema de combate a la corrupción. Aquí hay miedo al Ministerio Público de someter a los funcionarios, aquí hay escándalo y escándalo permanente en todas las áreas, y no hay un expediente que tenga el Ministerio Público sometiendo a nadie en el tema de la corrupción. Es decir, este gobierno no perdió las perspectivas en función de combate a la corrupción.